Si lo va encontrando, póngase de pie para dar lectura a la palabra del Señor. Capítulo 10, versículo 17. El Evangelio según San Marcos. Está delante de Mateo, ¿verdad? Está Mateo, luego está Marcos y luego está Lucas y luego está el Evangelio de Juan. San Marcos capítulo 10, versículo 17, leemos la palabra del Señor. Y veo que todavía ahí están buscando unos versículos. Los vamos a esperar para que sean todos leyendo este pasaje. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice: al salir para seguir su camino, vino uno corriendo hincando la rodilla delante de él. Le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces respondió y dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirándole alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Amén. Ahí dejamos la lectura. Pueden sentarse, hermanos, por favor. En esta mañana, a la luz de estos versículos que hemos leído, yo quiero hablar sobre el verdadero arrepentimiento, que es el que en la Biblia encontramos y que es presentado como un paso necesario para entrar en el reino de Dios. El arrepentimiento en la Biblia es presentado como un paso necesario para entrar al reino de Dios. El arrepentimiento debe de ser sincero. Eso es lo que la palabra de Dios enseña, que debe ser sincero para entrar al reino de Dios. ¿Y por qué debe ser sincero? Porque es la única manera en la cual Dios ha dejado para poder entrar. Y usted puede decir: bueno, porque para muchos el reino de Dios todavía no ha comenzado. Para muchos dicen: no, el reino de Dios todavía no ha comenzado. El reino de Dios comenzará el día en que Él venga, o el día en que su pueblo se vaya con Él. No, el reino de Dios ha comenzado hace 2000 años. Cuando el Señor vino, entonces comenzó el reino de Dios. Ya comenzó. Nosotros ya entramos en el reino de Dios. Desde el momento que venimos a los pies del Señor, ya entramos. Por eso nuestras actitudes, nuestra vida ya es distinta, porque nosotros, aunque vivimos, como yo otras veces yo lo he dicho, aunque vivimos en este mundo, en este país, en esta nación, con esta humanidad, con esta generación, nuestras actitudes, nuestras acciones son distintas a las del mundo, porque nosotros pertenecemos a un reino distinto, a un reino donde nuestro Dios, digamos, es el rey sobre nuestra vida, es nuestro presidente, pues nuestro Dios es el que nos guía. Entonces, para entrar a este reino de Dios es necesario, y se hace necesario, el arrepentimiento, el nacer de nuevo. Y podemos ir en la Biblia y encontrar a hombres que se convirtieron al Señor y que dieron esos frutos que eran dignos de arrepentimiento. Y uno de esos, al menos en este libro de Lucas, no se encuentra, pero en el Evangelio de Lucas, antes de este pasaje, encontramos la conversión de Zaqueo, en la cual la Biblia dice que él tuvo un cambio genuino en el momento que el Señor dice que va a ir a su casa. Él prepara su casa, y cuando llega a su casa el Señor, Él le recibe en su casa. Y al momento, hermano, de recibir al Señor en su casa, Él tiene un nuevo nacimiento, tiene la conversión, tiene el arrepentimiento. Y uno de los cambios que encontramos en la vida de Zaqueo era que él era hombre pecador, que su pecado consistía en
en robar. Ese era su pecado que él tenía. Pero en el momento que tiene un encuentro personal con el Señor, él, hermano, la evidencia del nuevo nacimiento que él tenía, él trata de regresar todo lo robado, todo lo que él había hecho. Él dice todo, dice en el capítulo 19, versículo 8 de Lucas, dice que entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si alguno he defraudado, si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. La conversión de Zaqueo estaba mostrando de cómo el Señor había llegado a su vida y que todo aquello que él había hecho, había comenzado a hacer, hermano, a regresar todo aquello que él había hecho en el pasado. O sea que el arrepentimiento de este hombre llamado Zaqueo estaba dando evidencia de un nuevo nacimiento. Pero en esta ocasión nosotros hemos leído la vida y encontramos, aquí no dice de un joven, pero en el Evangelio de Lucas dice que era un joven que viene delante del Señor. Este joven dice que viene y dice que delante del Señor, versículo 1 dice que al salir para seguir su camino, vino uno corriendo, hincado de rodillas delante de él, preguntándole: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este joven viene delante del Señor y viene fingiendo una falsa conversión, en la cual dice que lo primero que él hizo, él vino y dice que se puso de rodillas. Él era un hombre, venía demostrando que era un hombre piadoso, que era un hombre religioso, un hombre que reconocía al Señor. Y le dice: Maestro bueno. ¿Sabe? A los maestros de ese entonces no se les llamaba bueno, solamente se les llamaba maestros, solamente se les llamaba rabino. Pero este hombre, cuando viene delante del Señor, él le reconoce como no solamente un maestro normal, común y corriente, de los cuales en ese entonces había muchos enseñando en las diferentes sinagogas, enseñando las escrituras. Pero este hombre, cuando viene delante del Señor, lo reconoce como un hombre que era venido de Dios. Y por eso viene y se pone de rodillas y le dice: Maestro bueno. Él sabía reconocerle, porque él no solamente sabía reconocer que el Señor Jesús era diferente a los otros maestros. Dice: Maestro bueno. Le está dando una exaltación, porque el hombre, como era religioso, él viene fingiendo que él ya tiene ganado el reino de Dios. Y él viene reconociendo que ese que está ahí no es una persona común y corriente. Él sabía quién era, y por eso viene para congraciarse delante de él. Dice que viene y se pone de rodillas, diciéndole: Maestro bueno. Y el Señor le dice: no me llames bueno. El Señor dice: no porque no fuera el Señor bueno, sino que el Señor dice: no me llames bueno. Sino que lo que el Señor quería que aquel hombre entendiera la importancia de ese momento que él tenía, que él estaba teniendo un encuentro personal con el Señor. Si usted tuviera en esta mañana la oportunidad, si esta mañana usted tuviera el privilegio de estar delante del Señor Jesús, aunque sabemos que aquí está, pero usted lo viera físicamente, ¿qué es lo primero que usted le diría? Aquel hombre vino, dice que se puso de rodillas y le dijo: Maestro bueno. Aquel hombre dice que era un hombre rico, un hombre que tenía posiciones, que tenía muchas riquezas. El Señor era un maestro. Cuando vino a la tierra era un hombre humilde, sencillo, de Galilea, donde habían las personas, se encontraban las personas más pobres, las personas menos educadas, las personas que eran, digamos, de lo más bajo del pueblo de Israel. Pero el Señor estaba ahí, y ahí vino aquel hombre a buscar al Señor para preguntarle qué tenía que hacer para heredar la vida eterna. Todo el mundo quiere, hermano, saber si es capaz de heredar la vida eterna. Mucha gente la busca aquí en la tierra, dice: yo quiero buscar aquí el reino de Dios, quiero buscar la vida eterna aquí, pero muchos lo dejan a última hora. Dicen: hasta cuando yo me muera, a donde Dios me manda o el Señor me mande, allí voy a ir.
Y pensamos que en el momento que una persona se muere hay oportunidad para poder buscar de Dios, pero nosotros sabemos a la luz de la palabra que ya no hay oportunidad. Después de la muerte ya no hay oportunidad para el ser humano. Pero este hombre, hermano, tenía tenía todo lo que muchos tienen, religión, ¿verdad? Porque dice que el hombre, aquel joven era rico y religioso. Dice el versículo 18, dice: y Jesús les dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno bueno, sino solo Dios. Y le dice el Señor, versículo 19: los mandamientos sabes. Aquel hombre, como era religioso, conocía los mandamientos. Este joven era un joven devoto, cumplidor de todo lo que la ley pedía, y pensaba que la vida eterna era asunto de ganárselo, y por lo tanto él había tratado de buscarlo a través de todos los mandamientos que había. Pero fíjense, hermano, a veces nosotros pensamos que el reino de Dios, o bien la vida eterna, la vamos a encontrar como nosotros pensamos. Nosotros nos hacemos una idea y decimos: este es el método que Dios ha dejado para encontrar la vida eterna. Pero ¿cuál es el método de Dios? Y decíamos al principio que el método de Dios es primeramente el arrepentimiento, y segundo acto es el de hacer y dejar el pecado, aquel pecado que nos está ahí estorbando y que nos puede detener del reino de Dios. Para entrar y tener la vida eterna debemos quitarlo, como la vida de Zaqueo, que el pecado de él era robar. Él robaba, pero cuando él viene al Señor, dice: no, si alguno, él se puso de pie, estaba toda la reunión, estaba todo el servicio ahí en la casa de Zaqueo. Pero él, cuando estaba ahí, y me imagino que eran amigos, eran familiares a la cual él había defraudado, a la cual él les había robado. Pero en el momento que él recibe al Señor en su corazón, él se pone de pie y dice: si alguno aquí yo lo he robado, la mitad de mi bienes yo se lo doy. Digo, la mitad de los bienes lo doy a los pobres. Y si alguno he defraudado, la mitad le voy a devolver la mitad, o cuadriplicado le voy a devolver, porque él sabía que eso que él había hecho ahora ya no lo iba a hacer más. Eso ya no le iba a agradar a Dios a que él hiciera. Entonces él estaba mostrando un acto de arrepentimiento de lo que él había hecho, todo aquello, el pecado que él había consumido por años, y que quizás la familia se había separado, pues decían: no, este es ladrón, yo no voy a ser amigo de este ladrón. Pero en ese momento él estaba mostrando un arrepentimiento. Pero este joven dice que él más bien había pensado que heredar la vida eterna era asunto de ganárselo y de merecerlo. Y por el Señor le dice: los mandamientos sabes. Le dice: no adulterarás, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre, le dice. Pero aquel joven, como él sabía que él los había guardado, dijo: un aplauso para mí. Yo lo he guardado desde mi juventud. Yo desde muy pequeño comencé a guardar eso. Y él dijo: bueno, ya tengo la vida eterna ganada. Porque él pensó que la vida eterna es asunto de merecerlo, que nosotros lo merecemos, y que no es una relación con Dios. Porque muchos piensan así, hermano, que la vida eterna es asunto de que hay que ganárselo, que hay que hacer méritos para ganarse la vida eterna. ¿Cuántos han pensado así? Pero la vida eterna no es de merecimiento, sino es de una relación con el Señor. Usted tiene que tener una relación con Dios para que usted pueda merecer. Fíjense, los actos religiosos que uno puede hacer son fáciles de hacer. Por ejemplo, poder congregarse, poder diezmar, poder ofrendar, poder ayudar a los otros. Uno puede hacer muchas cosas, pero hay cosas que van más allá de eso. ¿Okay? Como aquí en la palabra del Señor enseña que el Señor, hermano, que el hombre, aun cuando él había mostrado un interés por cumplir los mandamientos, hermano, aun cuando él trató y buscó en la vida, quizás cada día que se levantaba decía: ¿en qué voy a hacer? Y yo escuchaba a un hombre judío un día de esto, que decía que él ha tratado de guardar los mandamientos de Dios desde su juventud. Decía él: yo trato de guardar los mandamientos y no se hace difícil. El judío, más que todo, él trata de guardar los mandamientos de Dios a pie de la letra. Pero lo que el Señor quería enseñarle a aquel hombre era de que lo que él había hecho
Solamente era una parte de buscar y buscar. Porque cada día uno se puede levantar y decir, bueno, hoy no voy a decir una mala palabra. Hoy voy a tratar de hacer esto. Y comenzamos, hermano, y podemos lograrlo en el día. Pero esto no se trata de tratar de ser unas buenas personas, porque hay muchas buenas personas. Usted va a encontrar en el mundo y en la vida hombres y mujeres buenos y buenísimas de ejemplo, que uno puede admirarlas. Pero cuando uno les pregunta si conocen a Dios, le van a decir, no, yo no necesito de Dios. Y ese es el problema más grande, el creer que nosotros no necesitamos de Dios. Nadie, hermano, nadie puede entrar en el reino de los cielos por nosotros mismos, por los mandamientos, por conocer la Biblia, por estar en medio de todos, hermanos. No es eso, hermanos, porque, ¿sabe, hermano? Que yo he puesto un ejemplo grande siempre, y es en la vida de Caín y Abel. ¿Sabe? Caín, él trajo una ofrenda a Dios que era una ofrenda de obras, del fruto de la tierra de él. Y dice que él trajo un fruto de obras. Pero vino Abel y él trajo, dice, una oveja. Trajo algo para sacrificar, de lo mejor que él tenía para hacerlo delante de Dios. Y sacrificó su animal que él traía. Y entonces, y lo que Dios vio en la vida de Abel le agradó, porque lo que él trajo era un sacrificio. Y porque sin derramamiento de sangre no había perdón de pecado. Por lo tanto, aunque aquel traía el esfuerzo, que era los frutos de la tierra, era su esfuerzo, era las obras de la cosecha que él tenía, pero aquel otro, él traía un animal para sacrificarlo a Dios, porque si desde el momento que el hombre pecó, era necesario que hubiera derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Y el único que, hermano, ha muerto por nosotros, que era inocente, el que derramó su sangre por nosotros, es Jesús. Y usted puede tratar hermano, de guardar los mandamientos, pero si no está a los pies del Calvario, si no mira la sangre de Jesús en su vida, de nada sirve. Aquel hombre, él pensaba que era de merecimiento. Si no, hermano, ella dijo, todo lo he hecho. Y que cuando, hermano, el Señor se le queda viendo, le dice, los mandamientos sabes. Porque ¿quién, hermano, del pueblo de Israel no sabía los mandamientos? Al menos yo creo que aquí, si yo en este momento, yo le pregunto los 10 mandamientos, quizás no se los sabe, hermano, de memoria. Entonces, pero aquel hombre que era religioso, lo que le faltaba a este religioso, dice, el Señor le dice, le cita más bien los mandamientos, lo que más bien, fíjese, son 10 mandamientos, pero el Señor le cita 5 mandamientos. Y esto, hermano, los 5 mandamientos que el Señor son los de la segunda tabla. Ver que son 2 tablas, 5 en una tabla y 5 de otra tabla. Los 5 primeros mandamientos son con razón de Dios. Pero de la otra tabla, los otros 5 mandamientos se tratan acerca del prójimo. Se trata del trato hacia los demás. Y el Señor le cita aquellos, porque fíjense, hermano, que decir que usted ama a Dios solamente usted lo sabe. Y usted solamente puede dar testimonio de que usted ama a Dios. Pero el del trato hacia los demás, eso sí hay evidencia de cómo, porque yo puedo decir que soy un hijo de Dios, pero tratar pésimamente a los otros. O tratar de ver siempre mi bien y no hacer el bien a los demás. Entonces, pero el Señor le dice a este hombre, le dice los mandamientos y le dice, mire, no mates. Primero dice, no hurtes, no mates, no hurtes. No digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Porque el Señor le quería enseñar de que era importante del trato a los demás. No le dice los primeros 5 mandamientos, le dice los otros de la otra tabla, de los que hablan del trato a los demás. Sí sabía que en la tabla, los 10 mandamientos son 2 tablas, unos que hablan de Dios, o sea, que cómo uno debe guardarse para Dios, o cómo debe guardar a Dios. Aunque el Señor, cuando Él vino, Él resumió los 10 mandamientos en 2, ¿verdad? Ama al Señor de todo corazón, con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí se encierran los 10 mandamientos. Pero en el principio los 10 mandamientos eran 5 con razón de Dios y 5 con razón del prójimo, con razón del hombre. Entonces Dios le dice que guardara los mandamientos con razón al prójimo.
Y le dijo, y él viene y le dice, todo, y dijo, todo lo he guardado desde mi juventud. ¿Esto era posible, hermano, que él lo hubiera guardado desde su juventud? ¿Qué opina usted, hermano? Sí, ¿verdad? Si es posible guardar todos los mandamientos, es posible guardar los mandamientos, es posible. Es posible porque usted, como decía, solamente trata de hacer el bueno y el bien y lo puede hacer. Pero le faltaba algo, hermano. Que algo que usted no lo puede recibir, que solamente se recibe de Dios. Porque a él le faltaba, más bien lo que a él le faltaba era cambiar su actitud con respecto, hermano, al dinero. En lugar de continuar acumulando para sí mismo, debería de compartir con los pobres. Porque en este mundo, hermano, habrán siempre los de la alta sociedad y los de la baja sociedad. Aquellos que, hermanos, pueden, digamos, desperdiciar las cosas, y aquellos que no tienen ni qué comer, ¿verdad? Aquellos que, hermanos, pueden, digamos, viene el fin de mes y dicen, no, yo estoy sobrado para hacer los pagos. Y a otros que, hermano, el fin de mes no saben qué hacer, no saben a dónde ir a buscar, no saben a quién le van a pedir ayuda. Y fíjense, hermano, que al menos en este país, donde es el país de las abundancias, donde hay de muchos, por eso muchos hermanos que venimos de otros países, venimos aquí, y como hay abundancia, ya nos olvidamos de Dios, decimos, ya no necesito de Dios, porque aquí tengo abundancia. A veces uno allá era persona que buscaba de Dios, porque uno en la pobreza, en la dificultad, uno busca a Dios, ¿verdad? Uno busca, no, es que yo busco de Dios porque tengo necesidad. Las personas que más buscan de Dios son las que tienen necesidad. Pero eso es importante que nosotros, hermanos, entendamos que es importante buscar de Dios en todo tiempo. Cuando tenga, cuando no tenga, igualmente búsquele al Señor. Si un día es bendecido, es prosperado, cuando lo prospere el Señor, hermano, no es para que usted se aleje de Él. El día que el Señor lo prospere es para que usted se acerque más a Él y sea agradecido con el Señor. Como que el hombre que dijo, si yo a alguien he defraudado, le regreso cuadriplicado. No me importa, porque había recibido la salvación. Había tenido un arrepentimiento, y eso era más importante que poder tener riqueza. Y este hombre dice que le faltaba, este hombre era religioso, pero le faltaba algo. Ese hombre, hermano, el problema de él es que no sabía tratar a los demás. Pero él pensaba que desde su juventud, él decía, desde mi juventud yo he guardado. Y decía yo que eso sí es posible. Pero le faltaba cambiar la actitud hacia el prójimo. Dice el versículo 20, entonces respondiendo le dijo, maestro. Él, cuando el Señor le dijo de los mandamientos, él dijo, ya lo tengo hecho. Ya tengo la vida eterna. Ya tengo el cielo ganado. Ya tengo ese privilegio. Dice, le respondió y le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pero sabe, hermano, la respuesta que él hubiera dado al Señor no era esa. La respuesta que el Señor esperaba de aquel hombre no era esto de, esto lo he guardado desde mi juventud. No hay, hermano, quizás palabra para esas que este hombre dijo, esto lo tengo ganado, ya lo hice desde mi juventud. Sabe, hermano, no hay ninguna persona que pueda ganarse la vida eterna por sí solo. Lo que el hombre lo que tenía que decir, sí, yo lo he guardado, pero necesito un salvador. Porque, hermano, usted puede hacer las cosas buenas, puede hacer todas las cosas, pero aún con todas las cosas buenas que usted haga, usted necesita un salvador. El salvador del mundo, porque él que vino por nosotros, él vino a morir por nosotros. Y nadie, hermano, cuando lleguemos delante de Dios, y aún los miles y millones de personas que han existido y que existen el día de la muerte, el día, como dice la palabra de Dios, entonces el Señor los juzgará. No los juzgará, hermanos, por las cosas buenas o malas que hicieron. Serán juzgados por haber recibido el Evangelio de Jesús o por no haberle recibido. Ese será el gran juicio. Cuando una persona va delante de un juez, es juzgado. Y ese es juzgado por la ley, ¿verdad? Usted defraudó la ley, usted desobedeció la ley y es juzgado por esa ley. Pero la ley de Dios por la cual el hombre será juzgado será por no haberla recibido. Pero usted puede venir y decirme, hermano, pero aquellas personas que nunca les hablaron del Evangelio, aquellas personas que nunca se les habló y nunca conocieron del Señor, o las que murieron antes de que el Señor viniera.
O aquellas personas que habían antes en este continente americano, donde cuando los españoles vinieron, adoraban al maíz, adoraban a la lluvia, adoraban al sol, adoraban todo eso. ¿Qué de ellos? ¿Cómo van a tener la vida eterna? ¿O cómo ellos van a ser juzgados? La carta a los Romanos capítulo 2 y el capítulo 1 también dice que estos serán juzgados, dice él, por la naturaleza, por lo que vieron, porque ellos tenían que darle la gloria no a lo creado, sino al Dios creador. Pero ellos dicen que le dieron la gloria a lo creado. Por ejemplo, el sol es creado, fue creado por Dios. El maíz es creado también. Todo, hermano, lo que vemos ha sido creado por Dios. Tenían que darle la gloria al creador de todas las cosas. Dice Romanos, capítulo 1 y 2. Si usted, hermano, en su casa lo lee. Entonces, nadie tiene excusa. O sea que todos aquellos, hermanos, necesitamos un Salvador. Usted no puede ir, hermano, delante de un juez sin abogado. ¿Se entiende eso, hermano? Usted no puede ir delante de un juez sin abogado. Tiene que llevar un abogado para que lo represente. Aún para que esté ahí, para que hable por usted. Hay quienes que deciden no llevar, pero la mayoría es necesario. Entonces, cuando nosotros vayamos delante del Padre, tenemos que llevar un abogado. Tenemos que llevar a alguien que nos defiende. Dice que el Señor es nuestro abogado. Y el que nos defiende, el que está ahí siempre velando por nosotros. Pero aquel hombre, en tratar de guardar la ley, él decía, bueno, yo no necesito un Salvador porque yo he guardado la ley, yo soy capaz de encontrar la vida eterna sin necesidad de un Salvador. O sea, la respuesta de él, ¿verdad? Dice que él dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y que el Señor, que le dijo, un aplauso para este joven, un aplauso para este hombre que ha podido guardar los mandamientos. No, el Señor dice, y Jesús dice, mirando, le amó. ¿Sabe por qué le amó? Porque aquel hombre se presentaba ante él como una persona capaz de guardar los mandamientos sin necesidad de un Salvador que lo salvara. O sea, nosotros, hermano, hágase de cuenta, hermano, que usted está en el mar ahí ahogándose y usted no puede, hermano, salir de ahí si no viene alguien y le salva. Es necesario que alguien viene y le tire un salvavidas para que usted sea salvo. Así la vida eterna no la podemos obtener por nosotros mismos porque es tan cara, tiene un precio tan alto, por decir que la salvación es por gracia, porque es algo que el hombre no puede alcanzar, es algo que el hombre no puede comprar porque tiene un costo muy alto, muy elevado, por la cual el Señor se la da a quien Él quiere y se la da gratis, gratuitamente. Dice Efesios, en el capítulo 2 dice que por gracia soy salvo, y esto no es de nosotros, sino es de Dios. Amén, hermano. Eso es de Dios, o sea que no viene de nosotros porque nosotros no somos capaces de salvarnos. Jesús dice que mirándolo, lo amó, dice que, ¿sabe por qué lo amó el Señor? Porque el Señor dijo, este hombre, este joven no ha entendido, o este hombre no había entendido el significado pleno de los 10 mandamientos. Entonces el Señor dice que lo vio y lo amó, porque el Señor lo miró con amor, porque aquel hombre no había entendido, no había el significado pleno de los 10 mandamientos. Dice que mirando le amó y le dijo, una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Toma tu cruz, le dijo, tomando tu cruz, le dice, ven y sígueme, haz esto. Lo amó el Señor al hombre, ¿sí o no? El Señor nos ama a todos. ¿Sabía? Y todo el mundo habla del amor de Dios, y el amor de Dios, y Dios nos ama. Pero Él quiere que, aun cuando Él nos ama, nosotros, hermanos, lo miremos a Él como nuestro Salvador, como el único que nos puede salvar. Y que, hermano, todo lo que usted pueda hacer, todo lo que usted pueda buscar por sus medios, no es suficiente para heredar la vida eterna. No es suficiente para entrar en el reino de los cielos. Tiene que tener un Salvador, tiene que tener un representante, pues, como que usted, hermano, cuando no entiende nada, necesita un traductor y comienza a buscar a alguien que le traduzca. Y busca a su niño y dice, tradúceme esto. Y el niño lo está traduciendo a usted. Está buscando a alguien que lo ayude y que lo salve de ahí. Nosotros necesitamos un Salvador para entrar a la vida eterna. Es el que nos guiará, dice la Biblia, más allá de la muerte. Jesús, lleno de amor y compasión, vio a aquel hombre que tenía una vida, aunque tenía dinero, tenía una vida vacía. Aquel hombre, hermano, tenía dinero, tenía riquezas, había guardado los mandamientos, era un hombre religioso, pero un hombre dice que tenía una vida vacía.
Había, hermano, el hombre dice, el hombre, le voy a poner un ejemplo, ese hombre había subido, dice, por ahí un escritor dice que había subido lo más alto de una escalera, pero recargado del edificio equivocado. Que el hombre subió en la escalera a lo más alto, estaba hasta ahí arriba, pero estaba en el lugar equivocado. El rechazo a lo eterno por algo temporal es lo que aquel hombre hizo. Dice en la Biblia que cuando el Señor le dice, una cosa te falta, anda y vende todo lo que tiene y dale a los pobres. Señor, ¿usted cree que el Señor estaba preocupado porque el hombre era rico? No, el Señor no tiene problemas con la riqueza. El Señor no tiene problemas con lo que nosotros podamos tener. El problema es cómo amamos nosotros, que estamos dispuestos a hacer si ahí está nuestro corazón. Como el Señor dijo, si el que tiene aquí su riqueza, aquí está su corazón. Es incapaz de mirar más allá, porque el Señor solamente lo puso a prueba. Aquel hombre que dijo, Zaqueo, todo lo que tengo se lo doy a los pobres. Si alguien lo defrauda, lo doy 4 veces más. Pero este hombre, ¿qué dice que hizo? Dice que, pero dice el versículo 22, vaya conmigo, dice, pero el afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. El rechazo a lo eterno por algo temporal. Se afligió, dice, pero el afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Qué difícil, ¿verdad, hermano? ¿Cuánto tiempo un ser humano puede vivir? Aún estos hombres millonarios, hermano, aún Rockefeller, hermano, murió a los 105 años, pero murió. Aún con todas las riquezas que tuvo y acumuló en este país, y es un hombre rico todavía, hasta aún con eso, hermano, trató de prolongar su vida, sus años de vida no logró prolongar a más de los 100 años. Y ahora, hermano, ¿cómo está? Su vida la vivió, hermano, de una vida como la vivió egoístamente. Hicieron tantas cosas y maldades hicieron. Pero, hermano, hasta ahí llegó con toda su riqueza. Y sigue acumulando riqueza, aún de muerto, sigue acumulando riqueza ese hombre. Tiene riqueza y riqueza, ¿cuánto? Si usted lo busca, hermano, ahí en Google se va a dar cuenta de cuánto, hermano, riqueza acumuló, de cuánto dinero sigue acumulando. Pero ¿en qué le ayudó eso, hermano? Las riquezas terrenales solamente no duran al tiempo que nosotros vivimos. Al menos él duró 105 años. Yo no creo que llegue, hermano, muy allá de esa edad, hermano, pero ¿qué me puede ayudar? ¿Qué es lo que me puede llevar más allá de la muerte? La palabra de Dios dice que para los justos las obras con él siguen. Pero este hombre dice que se fue muy triste. El rechazo de lo eterno por algo temporal. Eso es lo que muchos hacemos, ¿verdad? Preferimos lo temporal por algo eterno. Decimos, no, hoy no voy a ir porque está lloviendo. Hoy no voy a ir porque voy a trabajar. Decimos, hoy estoy muy cansado, no voy a ir. O sea, eso es temporal. El trabajo es temporal. Y ya cuando perdemos el trabajo decimos, ay, Señor, lo perdí. Entonces, y no nos damos cuenta, hermano, que eso es temporal. Por eso no podemos poner la mirada en lo temporal. O que, hermano, mire que hoy no por esto. Y ponemos excusas. El rechazo de lo eterno por algo temporal. Es importante que este hombre dice que por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y Jesús dice que mirándolo alrededor le dijo a sus discípulos, cuán difícil, dice, entrar al reino de Dios los que tienen riqueza. Pero ¿por qué, hermano? Si Abraham era un hombre rico, un hombre millonario, un hombre que tuvo posición, y no le fue imposible. Está en los héroes de la fe del capítulo 11 de Hebreos. Vamos a poner los patriarcas, por ejemplo, Isaac, Jacob, pero también vamos a poner al rey David, por ejemplo, que fue un rey, o sea, no era cualquiera, era un rey poderoso, hermano, que se podía olvidar de Dios, pero está ahí. O sea, que no tiene nada que ver la riqueza, pero ellos, hermano, tuvieron riqueza, pero no pusieron su corazón en la riqueza. Ellos, hermano, aún la Biblia dice que Abraham de todo lo que tenía le daba a Dios. Y aún dice que David, aún siendo un rey, dijo, yo quiero hacerle la casa a mi Dios. Yo tengo una casa bien bonita, dijo él, pero yo le quiero hacer una casa también a mi Dios. Y Dios le dice, no, tú no me vas a hacer casa, porque tus manos están llenas de sangre, pero tu hijo me va a hacer casa. Entonces dice que David comenzó, dijo, no, bueno, si yo no le voy a hacer la casa a mi Dios, como la casa que yo tengo, comenzó a acumular cosas para cuando su hijo hiciera la casa de Dios, hiciera el templo, pudiera tener cosas de él. Porque
Porque lo que dijo David era, yo no presentaré a Dios sacrificio que no me cueste nada. Él sabía que darle a Dios era lo más importante. Entonces, pero que el hombre, hermano, rechazó, este joven rechazó. O sea, no estamos hablando de la riqueza. Porque usted puede tener posiciones, hermano, y no tener su corazón ahí y desprenderse de eso. No quiere decir que usted, hermano, vaya a desprenderse de todo, no. El corazón de nosotros nos tiene que estar pegado ahí a la cuenta bancaria que usted tiene. Si el dinero va a desaparecer muy pronto, hermano. Así como está la economía, así como va todo, hermano, pronto ya, hermano, ni el dinero ese que tenemos acumulado dejará de existir. Y ya no lo podrán usar la gente, porque el que no tenga, hermano, y no esté identificado con el reino de la bestia, no va a poder usarlo. Solamente aquellos que tengan y estén identificados con él. Pero el que rechaza lo eterno por algo temporal, pues está ahí. Porque son los valores del reino de la bestia. Y los valores del reino de Dios son distintos a los del reino de ellos, que es egoísta. Es triste como aquel hombre, hermano, no estaba dispuesto a obedecer al Señor Jesús. El apego a lo terrenal son una barrera para el nuevo nacimiento. Ese apego que nosotros podamos tener. Por eso 1 Timoteo capítulo 6 versículo 9 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo y en muchas codicias necias, dañosas, que hunden a los hombres en la destrucción y perdición, dice. Porque cuando uno comienza a acumular, hermano, casi nadie llega a tener tanta riqueza sin pasar por encima de otros que son menos que él. ¿Sí sabían eso, hermano? Que eso usted lo va a ver. Nadie que tenga tanta riqueza lo llegó a tener, solamente aquellos que heredaron, hermano. Son aquellos que heredaron riqueza de los padres, logran a tener riquezas porque ya lo heredaron, pero no sabemos cómo los padres lo adquirieron, cómo ellos lo tuvieron. Como la historia, hermano, de un chiste que dice que el padre sacó a su hijo en su avioneta a ver todo el ganado que tenía. Y le dice, el hijo al padre le dice, papá, y todo aquello es ganado, le dice. Y le dice el papá, una parte, hijo, la otra parte es comprada. ¿Sí entendió eso, verdad? Una parte, le dice, la otra parte es comprada. O sea, el hombre sabía que todo aquello que tenía, no todo lo había adquirido de la buena manera. Así las riquezas a veces se acumulan. Pero que nuestro tesoro, el deseo de las riquezas son mayores que buscar el perdón de Dios para muchos. Para muchos, hermanos, el deseo de tener riquezas son mayores que el deseo de buscar el perdón de Dios. Pero lo que Dios quiere es que nosotros, hermanos, busquemos el arrepentimiento genuino de parte de Dios, y que todo lo que tengamos sea una bendición, hermanos, sea algo que sean algo que se vienen como una bendición, ¿verdad? Como el Señor dijo, buscar el reino y su justicia, y todas las cosas sean añadidas. Usted busque de Dios, hermano, busque el arrepentimiento de Dios, busque el perdón de Dios, y todas las cosas sean añadidas. Después el Señor le va a dar un buen trabajo, hermano. Después Dios le va a dar una posición. Después Dios, porque mira, hay dos maneras de poder tener cosas en la tierra. Y una es tener dinero, hermano, tener riquezas, y el otro es tener un nombre. Porque usted no puede tener dinero y tener un nombre en su compañía, en su empresa, decir, ahí viene el fulano. Yo me recuerdo a mi padre que él siempre decía, mi apellido debe estar muy alto, decía. Él le gustaba que le dijeran el don fulano de tal. O sea, el apellido de él era tan importante que quería que su apellido quedara ahí. Fíjense, el tener un nombre. Por eso el Señor habla de que en el Apocalipsis dice que nos dará un nombre a cada uno, porque hay muchos hermanos, como yo digo siempre, hay dos maneras, el tener riqueza, pero muchos hermanos tienen un nombre y a muchos les gusta, ¿verdad? Fulano de tal. Entonces lo que el Señor nos ha enseñado, que nosotros, hermanos, debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas otras serán añadidas. Que todas aquellas sean añadiduras, hermanos. Su nombre, el reconocimiento que usted tenga, que sea algo añadido. Que esa riqueza que el Señor le va a dar, hermano, que sean añadiduras. Pero eso no le quita de la motivación de ser un hijo de Dios. Qué bonito que digan, ahí viene el don fulano, ¿verdad? Ahí viene y tiene esto y tiene lo otro. Pero que esas cosas, hermano, no nos quiten la bendición de poder mirar a los demás como normales, ¿verdad? Usted puede tener nombre, puede decir, ahí viene fulano, pero usted seguir siendo la persona humilde. La persona que, hermano, que es como
que como cuando usted llega primeramente a la escuela, ¿verdad? Que llega como pollito recién comprado, ¿verdad? Como cuando usted llega a un trabajo primera vez, mirando a todo para todos lados y nadie lo voltea a ver. Usted siempre, hermano, manténgase con esa humildad, con esa sencillez que el Señor, hermano, que en el reino de Dios, esa es la sencillez que Él pide. Dice la Biblia que el Señor, hermano, cuando Él era el Rey de Reyes y Señor de Señores, un día viene, hermano, toma hay una vasija de agua y toma una toalla y comienza a lavarle los pies a los discípulos, el Rey de Reyes, lavando los pies a los discípulos. Y viene Pedro y le dice: no, a mí no me lava los pies, porque tú eres el Rey, yo soy tu siervo, y a mí no me puedes lavar los pies. Y el Señor le dice: no se ha entendido, Pedro, no se ha entendido. Si tú no te dejas lavar los pies, no entrarás en mi reino. Porque el Señor quería dar una enseñanza a Pedro, que era necesario, hermano, aprender de él, que era, como él dijo, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y tomad mi yugo, que es ligera mi carga. Dijo: el Señor es ligera, porque ¿cuántos años usted puede llevar la carga? ¿Cuántos años usted puede llevar la carga del Señor? Poco, hermano. Y la carga del Señor es una carga tan ligera, es algo especial. Aquellos que llevamos la obra de Dios en nuestra vida, no es una carga, hermano, que es de todos los días. Es una carga que llevamos ahí, pero que es ligera. El Señor nos ayuda a llevarla. Pues digo, todo aquel que está trabajado y cargado, vengan a mí, que yo lo haré descansar, dijo el Señor. O sea que usted puede llevar una carga, pero esa carga, hermano, que usted lleva, no la lleva sola. El Señor le ayuda a cargarla. Cuando usted, hermano, piensa que nadie le ayuda, el Señor lleva. Como parece que había antes, vendían unos cuadros que tenían de las huellas, no sé si alguna vez vio, que de repente decía ahí que iban las huellas caminando, y de repente iban ahí, ¿verdad? Las 4 huellas, y de repente solamente van 2 huellas, y pregunta: Señor, ¿por qué no vas conmigo? ¿Por qué yo no miro tus huellas? Y le dice: no, pues las huellas que miras no son las tuyas, son las mías, porque ya yo te llevo cargado. Así a veces nosotros pensamos que el Señor ya no va con nosotros, y es el Señor el que nos lleva cargados a nosotros, porque Él dice que Él llevará nuestras cargas por nosotros. Dicen amén a eso, hermano. Pero podemos, hermano, irnos como aquel joven que dice que se fue muy triste porque no estuvo dispuesto, hermano, no estuvo dispuesto a hacer lo que el Señor le pedía. Pero aquel hermano perdió la oportunidad de tomar la cruz y seguir al Señor, porque es lo que el Señor le dijo, que tomara su cruz, que le siguiera, pero él no quiso. Era tan difícil para él dejar la riqueza, las posiciones. Quizás él pudo haber dicho: este no sabe cómo yo las he adquirido, este quiere que yo me muera de hambre, como muchos dicen, este pastor quiere que yo me muera de hambre, que no voy a trabajar, que vaya solamente congregándome. No, es que no es lo que yo digo, es lo que la palabra de Dios dice. Este pastor piensa que él, como él no trabaja, como él no hace nada. Cada quien, hermano, ponemos la mirada en lo que nosotros queremos. Pero ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Como le dijo aquel hombre, el Señor le amó, el Señor nos ama. Anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y al Señor le ha dicho muchas veces: deja eso ahí, hijo, y ven y sígueme. Como le dijo a él: tendrás tesoros en el cielo. ¿Cuántos quieren tener tesoros en el cielo, hermano? Usted sabe cuánto ha acumulado, hermano. Usted sabe cuánto. Pero necesitamos nosotros acumular, hermano, esos tesoros allá, para cuando lleguemos allá tengamos. Qué bonito, hermano, cuando alguien nos espera con un regalito, ¿verdad? Con un ramo de flores a las hermanas. O alguien viene de la calle y el esposo le trae algo, qué bonito, la sorpresa. O que el esposo le tiene algo preparado para, qué bonito recibir. Qué bonito que cuando vayamos allá delante del Señor, tenga allí, tengamos el tesoro, hermano. Tengamos lo que nosotros, hermanos, aquí acumulamos, y tengamos allá nuestro tesoro. Y cuando llegamos allá, el Señor dice: bienvenido, bendito de mi Padre, pasa el gozo de tu Señor. Y ahí con un tesoro lleno de lo que usted hizo, y usted diciendo: si yo nunca hice nada. Pero el Señor le dice: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pasa el gozo de tu Señor. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Como Él nos ha dejado a nosotros. Por eso es importante, hermano, que nosotros busquemos cada día el reino de Dios primero, y que todo aquello sea añadido. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y que si en nuestra vida, hermano, si en nuestro corazón hay acumulado pensando que lo que nosotros podemos hacer es suficiente para poder heredar la vida eterna, déjame decirle que no, hermano. Déjame decirle que necesitamos un Salvador para que pueda llevarnos más allá de esta vida. Cierre sus ojos en esta mañana y haga un examen en su corazón. ¿Cómo está su vida?
Usted está haciendo tesoros aquí, qué bueno, que le aproveche. Pero nosotros, hermanos, debemos hacer tesoros allá, donde no hay ladrón, donde la polilla no se come esos billetes, donde ni un banquero nos puede robar ese dinero, y que nadie nos puede robar, porque el que está cuidando eso es el Señor. Aquello que usted está acumulando lo acumulará allá, y allá es donde Dios lo tendrá para nosotros. Hay en medio nuestro alguna persona que quiera dar su vida al Señor, que quiera tomar al Señor como su Salvador, como su único Salvador. Es el único que puede hacer que nuestra vida pueda tener sentido. Hay en medio nuestro alguna persona que quiera reconciliarse con el Señor. Es la oportunidad que Cristo está ofreciendo. Es una oportunidad que no tiene precio. ¿Quiere recibir al Señor? Póngase de pie. Y ahí vamos a estar orando para que el Señor perdone sus pecados. Solo Dios puede perdonar pecados. Solo el Señor puede llevarnos más allá de la muerte. Cada uno, aquel hombre le preguntó al Señor, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Todos quisiéramos heredar la vida eterna, pero no todos tendremos esa posibilidad, porque la vida eterna solamente el Señor la da, solo el Señor la ofrece, y está ahí a una palabra en nuestra boca. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Hay en medio nuestro alguno? Antes de orar y finalizar, si no hay, pues damos gracias al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque